Necesitas esa mala noticia. ¿Qué tal título, no? Estamos hablando de la vida de David, el rey de Israel. Lecciones de la vida de David. Muchas veces tememos lo que son las malas noticias, ¿verdad? Pero hoy día vamos a ver, entre otras cosas, cómo Dios usa momentos difíciles, malas noticias para nuestro beneficio si lo aceptamos así. Si quieres, puedes buscar en su Biblia o en tu Biblia, 1 de Samuel, Antiguo Testamento, el capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17, es la historia de David y Goliat. Quizás has escuchado esa historia antes, quizás no. Yo estaba tomando un café el día de ayer, antes de grabar esta enseñanza, y hablé con una chica que me atendía, que me sirvió mi matcha latte. Y le pregunté si había escuchado la historia de David y Goliat. Y me dijo, creo que han hecho una película de esta historia, ¿no? Pero yo no sé nada realmente de esta historia de David. Y qué lindo que podemos ver algo en la Biblia que se aplica mucho a nuestra vida, aunque esta historia pasó más de 3000 años atrás. Primero de Samuel, capítulo 17, vemos como contexto de esta historia que David fue elegido por Dios para ser el segundo rey oficial de Israel como pueblo de Dios. Interesante porque cuando Dios buscó a un hombre para liderar a su pueblo, no buscó a un economista, no buscó a un general del ejército con mucha experiencia y muchos estudios en tácticas para guerras, cosas así, aunque ellos tenían muchos enemigos. No buscó a un terapista. Apreciamos mucho el rol que cumple un buen terapista cristiano en la vida de una persona, pero Dios no buscó un terapista, no buscó una persona que había estudiado la ciencia política tampoco, pero Dios buscó a un pastor de ovejas. Interesante porque cuando Dios busca al rey, al que va a ser rey, y llega a la casa del papá de David, el papá presenta a sus hijos. Y David no estaba. ¿Y dónde estaba David? Estaba con las ovejas. Y luego vemos que cuando ya es ungido, nombrado como el siguiente rey, ¿qué hace? Entre otras cosas, vuelve al rebaño. A David le encantaba estar con las ovejas. Y eso es un síntoma, una señal de un buen líder en la iglesia, incluso en el mundo. Una persona elegida por Dios siempre va a ser una persona que le gusta estar con las ovejas, que le gusta estar con el pueblo de Dios. Entonces se puede dar un resumen a esto que Dios no buscó a un currículum, sino Dios buscó a un corazón, y un corazón de amor, un corazón dispuesto. Otra cosa que vemos en la historia en particular de David y Goliat y otras historias así que me encanta, es que David, siendo pastor de ovejas, también es un hombre fuerte, es un hombre de fe, es un hombre de convicción. Y eso es importante para los que tenemos hijos pequeños. Porque algo que vemos en David es que los niños de hoy día, en particular los varoncitos, necesitan héroes. Y qué mejor que enseñarles los héroes de la Biblia en vez de los héroes de Marvel, por ejemplo, que no son nada de humano, nada así. Y vemos en David un hombre con un corazón, vemos un hombre fuerte, vemos en David también un hombre con fallas, que es importante que nuestros héroes sean personas como nosotros, personas que hacen bien a veces, pero también fallan, para que podamos identificarnos con ellos. Les animo entonces, los que son papás de hijos pequeños, enseñarles las historias de la Biblia para que ellos puedan crecer con esa mentalidad. Enseñarles también historias de misioneros, personas que han servido a Dios en diferentes áreas. Y no solamente misioneros, pastores, etcétera, sino otros que han sido usados por Dios en diferentes sectores de la población
pienso en William Wilberforce, por ejemplo, que era un político en Inglaterra que luchó bastante para liberar a los esclavos de Inglaterra en su tiempo, personas así, ¿ok? Entonces, primera lección, nuestros hijos necesitan héroes y hombres de corazón, hombres de Dios, ¿ok? ¿Cómo les parece si oramos un ratito? Señor, gracias por esta enseñanza, esta charla, este momento que estamos viendo cosas prácticas en la Biblia. Gracias por la vida de David, por las historias del Antiguo Testamento y el Nuevo también. Y pedimos que nos abres los ojos hoy día cuando estamos viendo esta enseñanza para que podamos aprender cosas y que nos hables. Porque tú quieres comunicarte con nosotros y queremos escucharte. Gracias Jesucristo. Oramos en tu nombre. Amén. Bueno, 1 Samuel capítulo 17. Empezamos con el versículo 10. Dice, Dios dijo además el filisteo, que filisteo Goliat, que es el enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios, es un gigante de altura más o menos 3 metros, es grande, es fuerte, y dice aquí Goliat, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl, el rey actual, que también es el señor, el Mr. Head and Shoulders, el hombre que es más alto por los hombros de los demás del pueblo, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Yo tengo subrayado en mi Biblia esta frase cuando Goliat dice, elijan a un hombre que pelee conmigo. Eso es muy importante y vamos a ver por qué en un rato, ¿ok? David había llegado a ver a sus hermanos que eran soldados en el ejército de Israel y llegó con unos cuantos panes para ellos y unos cuantos quesos para sus comandantes también. Él está ahí presente en este momento. Sin embargo, aunque él llega con panes y quesos, y los demás soldados tienen toda su armadura, tienen su capacitación, tienen a sus líderes que tienen experiencia en luchar, etc. El más valiente es el que llegó no con espada, sino con panes y quesos. David, que cuidaba al rebaño, como ya hemos mencionado, que significaba para él cuidar al rebaño en todo sentido, no solamente alimentar a las ovejas, no solamente llevarles a los pastos verdes, no solamente también llevarles a las aguas tranquilas, sino en su debido momento matar al león, al oso, a los animales que quieran atacarlos. Tenía esa experiencia. Pero también David, sabemos, según la historia, que pasaba tiempo meditando en Dios. Logró entender muchas cosas acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de los seres humanos, estando lejos de la ciudad, lejos de su familia, lejos de otras influencias, y tuvo tiempo y aprovechó de su tiempo para meditar en Dios. Conocía las historias del Antiguo Testamento como la historia de Enoch, el que caminaba con Dios y de repente Dios se lo llevó un día. Conocía la historia de Abraham, otro pastor que había vivido por fe. Conocía la historia de Moisés, otro que había sido pastor también en su debido momento. Y entonces esas historias seguramente animaban a David en su vida diaria, siendo también pastor de ovejas. Y esos hombres también aprovechaban de su tiempo para pasar tiempo con Dios. Ellos llegaron a ser héroes seguramente para David. En nuestro tiempo también podemos agregar a la lista personas como Jesús mismo, el apóstol Pablo y otros que también pasaban tiempo a solas. Y David estaba siendo preparado, escúchenme esto, ¿ya? David estaba siendo preparado en la soledad. Eso es sumamente importante, la soledad.
aislamiento de su mejor amigo, lo vamos a ver en unos cuantos capítulos. Su amigo Jonathan terminan siendo separados. También enfrentaba dificultades físicas, cosas que tiene que enfrentar, mucho estrés mental, miedo por su vida, a veces enemigos, espías que estaban en contra de él, un futuro incierto en muchos momentos, dudas también. Pero David había aprendido a disfrutar su soledad. Una cosa que vemos en la vida de muchos hoy en día es que no pueden estar solos. Es una debilidad que tienen. Terminan con su pareja y al toque, de inmediato casi, buscan a otra pareja. Porque nunca han aprendido a aprovechar de la soledad. Y también las personas que siempre están ocupadas, siempre trabajando cuando no es necesario, o quizás también cuando tienen tiempo libre, siempre con, con los audífonos puestos, porque no pueden soportar el silencio. Y es en momentos de silencio que muchas veces también Dios nos habla. Y por eso, aunque hay muchos soldados con muchas armaduras, con mucha experiencia, en el momento cuando Goliat empieza a amenazar al pueblo, a amenazar al ejército, David, que no tiene experiencia, lleva una gran ventaja, porque había aprendido a meditar en Dios. Salmo 63, versículo 1, es donde dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Algo personal. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. En momentos de soledad, en pleno desierto, David anhelaba tener más amigos. No, aunque seguramente también, ¿no? Pero anhelaba pasar tiempo con su Padre, con Dios. Y ahora quizás unas pautas. ¿Cómo meditar en Dios? Quizás es una costumbre que es nueva para muchas personas que están escuchando este video. Primero, entender lo que estoy diciendo, que la soledad a veces es mi mejor amigo. No considerar la soledad como algo malo, como algo negativo. Es mi mejor amigo a veces. Entonces cambio mi mentalidad, ¿ya? Después busco establecer un horario fijo, un momento cada día y quizás un momento de unas cuantas horas, si se puede, cada semana, cuando a propósito separo tiempo para meditar en Dios. Y cuando empiezo mi tiempo de meditación, cruzo mis piernas, hago así y digo, oh, no. Meditar en Dios, primero sí tengo que vaciar mi mente de qué, de todo no, pero vaciar mi mente en el sentido de que tengo que dejar de pensar en lo que me molesta, lo que me perturba, lo que me preocupa, y empiezo a enfocarme en Dios. ¿Ok? A veces ayuda empezar con oraciones breves, porque si pienso en orar largo tiempo, quizás es un reto demasiado grande para mí. Y en momentos de preocupación, momentos de tristeza, a veces es bueno también, no como mantra, sino entender que estoy llamando a una persona que existe. Puedo decir algo como repetir, Jesús, Jesús, o Padre, 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 o algo así, y ver cómo Dios empieza a responderme cuando abro mi corazón así, mencionando su nombre repetidas veces. ¿Ok? Leo la Biblia, por supuesto, porque es a través de la Biblia que normalmente que Dios me va a hablar. Y cuando leo la Biblia, presto atención a lo que está diciendo el pasaje que leo. No solo presto atención a lo que dice, después de saber lo que dice, pregunto y contesto, ¿qué es lo que estoy aprendiendo acerca de Dios? Después, ¿qué estoy aprendiendo acerca de las personas o acerca de mí mismo como persona? ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? Después, ¿cómo lo aplico
a mi vida. Pero si hablamos de la meditación en la persona de Dios, también es bueno, porque lo vemos en el Antiguo Testamento de la Biblia, por ejemplo, usar música, música que me conduce hacia la presencia de Dios, puede ser música de alabanza, y no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero quizás alguien lo va a tomar como algo positivo, algo que nos libera un poco. Muchas veces cuando yo alabo al Señor, no uso música cristiana. En mi caso, yo soy un bicho raro quizás, pero muchas veces yo uso la música jazz moderna, que no tiene palabras, pero es música, y muchas veces con la creatividad, con lo que yo considero una música hermosa, y considero cómo la música jazz está siendo estructurada, la canción, eso también me conduce a la presencia de Dios, aunque no lo crean algunos quizás, ¿no? Quizás van a decir que no soy un buen cristiano, pero yo lo veo así. También usar arte, buen arte, ¿no? Admirar quizás un paisaje pintado por un artista, un pintor que realmente te muestra algo que tú no podías ver, sino por la forma que lo representa en su pintura, en su cuadro, ¿no? Van Gogh, para mí me ayuda sus pinturas a alabar a Dios, ¿ok? Mira, escuchen esto. Un hombre, Arthur, no Clarke, que fue el autor de ciencia ficción de ciencia, ¿cómo se llama esto? Pero el otro, Arthur Brooks, creo que, ajá, Arthur Brooks, un autor muy conocido, no cristiano necesariamente, dijo algo que es bien cierto. Dijo, una mente bien nutrida está blindada del aburrimiento. Pero tenemos un problema grave en el mundo debido al entretenimiento excesivo. Entonces, algo que tenemos que no eliminar de nuestras vidas, no es malo ser entretenido con algo, pero el exceso, ¿no? Cuando vemos que pasamos tanto tiempo con cosas que no combinan, que no ayudan cuando hablamos de crecer en nuestra fe. Justo hoy día tomé desayuno con un joven que me dijo que se dio cuenta que en las mañanas estaba pasando 5 horas en las redes sociales, acumulando el tiempo en diferentes momentos, ¿no? Y decidió que tenía que tomar acción y reducir el tiempo que pasaba en las redes sociales, por ejemplo. Mira, ¿hacia dónde estamos apuntando con eso? Mientras los soldados, al escuchar la voz de Goliat y sus amenazas del gigante, del enemigo, ellos terminaban temblando de miedo. David recordaba quién era su Dios y lo que había aprendido en el desierto. Las amenazas y los gritos de Goliat hicieron que David reaccionase. Mira, algo positivo, hablando de las malas noticias que necesitamos. No era buena noticia escuchar la voz de Goliat. No era buena noticia saber que los filisteos estaban todos ahí alistándose para matar a muchos soldados de Israel. Era mala noticia. Pero si no fuera por Goliat y por los filisteos, David hubiese quedado con el rebaño, con los animales, siendo ungido por Dios como rey, hubiese quedado ahí no sabemos cuánto tiempo. Pero es cuando Goliat, la mala noticia llega, que David reacciona. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, nuestra segunda lección hoy día, si la primera es que nuestros hijos necesitan héroes, la segunda lección es que momentos difíciles son necesarios. Momentos difíciles son necesarios. Los ataques, esas veces que recibimos malas noticias, vas a tener tienes cáncer y vas a tener un poco de tiempo más para sobrevivir, nada más. Son necesarias esas noticias. Las dificultades y las crisis que enfrentamos en la vida son necesarias
escúchenme, si vamos a vivir felices. No parece, ¿no? Muchas veces. Pero ¿sabían que hay beneficios cuando recibimos malas noticias? Por ejemplo, un beneficio de la mala noticia es que nos ayuda a enfocarnos. Leí hace poco de un hombre que sí, el médico le dijo, señor, usted está con cáncer. Tiene más o menos 1 año de vida que le queda, nada más. Y este hombre, al recibir esa noticia, se dio cuenta que prácticamente vivía como esclavo de su trabajo y descuidaba a su familia. No pasaba tiempo con sus hijos, con su esposa, poco tiempo. Y cuando recibe esa mala noticia, decide hacer cambios radicales en su vida y dedicarse a lo que realmente era importante. Eso es un tema muy amplio que quiero hablar con ustedes en el futuro también de cómo tenemos que ser como familia, ¿no? Pero bueno, al final vivió, no sé, varios años más. Pero él dijo que ese primer año que vivía pensando que se iba a morir en cualquier momento, llegó a ser el momento más feliz de su vida por haber recibido esa mala noticia. Entonces, conociendo a los hombres como David, esa oposición fortalecía sus decisiones y les apoyaba a enfocarse. ¿Ok? Otro ejemplo, Beethoven, no el perro, ¿ah? Sino el compositor de música clásica. No sé si ustedes saben la historia, que ha sido un crack, un trome, porque revolucionó la música de su época. ¿Y cómo? Era un buen compositor, siendo jovencito. Era muy inteligente, muy talentoso, pero las mejores canciones, composiciones que hizo fue después de llegar a ser sordo por completo. No voy a explicar todos los detalles, pero explican que cuando Beethoven en su mente empezó a escuchar la música y escribirlo, fue algo diferente, algo completamente nuevo, porque dejaba de ser influenciado por las músicas de los otros compositores y así llegó a ser algo completamente nuevo. Siendo sordo, la mala noticia no le tumbó, no lo detuvo a Beethoven, sino le apoyó a hacer algo completamente algo nuevo y algo mejor. También dice Arthur Brooks, un mundo sin lucha se vuelve blando, aburrido y culturalmente muerto, con la gente convirtiéndose en esponjas pasivas que absorben pero nunca crean. Absorben pero nunca crean. Las luchas y los desafíos son vitales para una civilización vibrante. Interesante, ¿no? Y vemos que realmente es así. En momentos de desesperación, en momentos de persecución, es cuando vemos que hay más creatividad incluso. Hay más cosas nuevas que pasan. Y para recordar, eso quiero que recuerden bien, ¿ah? Porque en momentos de recibir esas malas noticias, muchas veces la tendencia es desesperarnos, ¿verdad? A mí me pasa. Pero este refrán me encanta. Cuando está fuera de tu control, está dentro del control de Dios. Cuando está fuera de tu control, está dentro del control de Dios. Y es así que Santiago, el medio hermano de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, nos dice en el capítulo 1, Santiago 1, versículos 2 al 4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Ok? Yo pienso, David,
Y no sé si es exactamente así o no, porque yo no estaba en ese tiempo, pero cuando yo pienso en David enfrentando a Goliat, llegando a sus hermanos, a los soldados de Israel, llegando con pan y con queso, y viendo que todos estaban asustados, me recuerdo de Salmo 23, versículos 5 al 6, cuando dice, dispones, y David dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza, fue ungido como rey David, has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. ¿Ok? Bueno, volviendo a 1 Samuel capítulo 17, versículos 22 a 24, dice, David por su parte dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, oían despavoridos. Versículo 25. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Versículo 27. Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Entonces reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice? Protestó David, si apenas he abierto la boca. Me encanta esa siguiente frase también. Cuando David está diciendo, cuando su hermano se burla de él, no le cree, no le da un voto de confianza, no le anima para nada. ¿Qué hizo David? Se puso a discutir con su hermano, diciendo que no tiene razón lo que está diciendo. No, dice, apartándose de su hermano, preguntó a otros quienes dijeron lo mismo. Cuando Dios te manda hacer algo, cuando Dios me manda hacer algo, es con frecuencia que las personas cercanas son las que más se oponen a lo que Dios te está llamando, lo que Dios me está llamando a hacer o vencer como el Goliat en nuestras vidas, ¿no? O cuando Dios nos manda a seguir adelante, muchas veces las personas más cercanas son las personas que no confían en nosotros. Cristo lo dijo así, que ningún profeta es honrado en su propio pueblo. Entonces, ¿qué hago? Dejo de preocuparme por los celosos o la gente sin fe. No me preocupo por ellos, aunque es difícil, ¿verdad? Pero busco a otra persona. La gente muchas veces usa también responsabilidades percibidas para impedir que sigamos adelante. El hermano le dice, y las ovejas, esas cuantas ovejas, esas pequeñas ovejas que tienes, ¿por qué no vuelves a... Tienes tu responsabilidad. Cuando Dios te está llamando a vivir a algo mayor, pero el hermano no lo quiere ver. Las personas también que han demorado o que han negado cumplir con lo que Dios les manda a ellos, muchas veces también nos quieren detener. Y muchas veces son las personas más crueles, ¿no? Yo recuerdo que hace años una chica quería ir a servir como misionera. Y un familiar, uy, se puso bravo conmigo.
¿Cómo es posible que van a dejar a mi hija ir a la selva, etcétera? Estaba muy furioso, ¿va? Y en un momento me dice, bueno, yo me recuerdo que yo tenía su edad y también me estaban animando a ir a servir como misionero. Pero yo no lo hice, porque yo sabía que yo tenía que estudiar. Oh, ahí está el asunto, ¿no? Tú desobedeciste al Señor y por eso te trae convicción cuando tu hija, en vez de desobedecer como tú has hecho, quiere obedecer. Mira, muchas veces la gente nos quiere detener porque cuando obedecemos y tomamos un paso de fe, eso refleja mal en sus vidas de ellos, ¿verdad? Y las personas que muchas veces se oponen a nuestro avance en lo que Dios quiere que hagamos, atribuyen también motivaciones falsas a nuestras acciones. Pretenden conocer nuestro corazón, pero no conocen nuestro corazón. Lo que pasa es que ellos piensan que nuestro corazón es como el corazón de ellos y por eso nos atacan. Dicen cosas como, no estás preparado, no tienes experiencia, no lo vemos factible. No, 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 en este momento no, quizás en el futuro, ¿no? Mira, sí es cierto que tú tienes que estar preparado. ¿Y tienes que estar preparado para qué? Para enfrentar a un montón de gente que te opone, que no van a estar de acuerdo con tu decisión nunca. Eso es parte de tu preparación. Versículo 31. Algunos que oyeron lo que había dicho David se le contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Entonces David dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Versículo 33. ¿Cómo vas a pelear tú solo? Subrayen en sus Biblias estas palabras, tú solo contra este filisteo. Respondió Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Interesante, porque antes, casi al inicio, les pedí subrayar también una frase que habla cuando Goliat pregunta si un solo hombre podía luchar contra él, ¿verdad? Y ahora Saúl dice, tú solo, ¿cómo vas a luchar con Goliat? Hoy se habían olvidado esos hombres, bueno, Goliat no sabía, y Saúl se había olvidado de lo que dice Dios en la Biblia en un pasaje antes. Por ejemplo, y lo dice varias veces en diferentes maneras, ¿no? Josué capítulo 23, versículo 10, dice, Josué está hablando, dice, uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor, su Dios, pelea por ustedes, tal como lo ha prometido. David seguramente recuerda este pasaje y está pensando, pero si Dios dice que uno de nosotros hace huir a 1000, él es uno solo. Claro que es un poco más grande, pero es uno solo. No tengo por qué, nadie tiene por qué detenerse. Todos deberían estar apuntándose y diciendo, yo voy. Pero el único que recuerda lo que Dios ha dicho es David. Versículo 34. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 34. David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si ese siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Entonces David sí tenía mucha experiencia y tú puedes ver como Dios también te va preparando para el futuro y David había logrado esos éxitos en secreto, igual que tú, muchas veces Dios te prepara en momentos cuando nadie se da cuenta, cuando nadie te está mirando. Eso es una lección para nosotros también. Amigo,
joven, nuevo en la fe, sé fiel y valiente cuando nadie te ve. Sé fiel y obediente cuando nadie te ve. Nadie veía a David cuidando al rebaño. Nadie veía a David matando al oso, al león, etc. Y hubiese sido más fácil para David decir, estando ahí a solas, bueno, papá, lo que pasa es que atacaron los animales a nuestras ovejas, y yo hice lo que podía, pero no podía. Iba a ser menos riesgoso para él, ¿no? Pero David hizo lo correcto con fe cuando estaba solas. Y ahora, la tendencia hoy en día en los jóvenes y jóvenes cristianos, con las redes sociales es que aprenden algo, tienen éxito en algo, y apenas que lo tienen como algo exitoso o aprenden algo, lo quieren publicar en las redes sociales. No es malo exactamente hacer eso, pero quiero animarte con algo. No te preocupes por tu plataforma en las redes sociales. No te preocupes por ser conocido. No es malo publicar, animar a los demás, pero depende de tu motivación. Si no, lo que tú publiques no viene de lo que Dios te enseña y lo que tú haces en secreto, quizás tu motivación no es lo mejor, no está correcta, ¿no? Ocúpate de la fidelidad, ocúpate de la obediencia más que ocuparte por el éxito. ¿Y por qué? Porque a lo largo, cuando David mata a Goliat, gana la victoria, esa victoria le va a costar mucho a David. A lo largo, la victoria causa más problemas que cualquier cosa. Cuidado, porque las victorias son casi siempre más peligrosas que las derrotas. Prepárate para los problemas que traen el éxito. ¿Ok? Versículo 37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Lo entregó también un casco de bronce y lo puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenando para ello. De modo que se quitó todo aquello. No podemos caminar usando lo que otros han usado. No podemos continuar con lo que no nos corresponde. Cosas que no nos ayudan, cosas que a ti no te ayudan. Cuando escuchas, pero siempre lo hemos hecho de esa manera. Bueno, siempre es del pasado, ¿verdad? Hoy en las religiones, en las iglesias, eso es lo típico, ¿no? Pero nuestro fundador lo hizo así. Nuestro pastor lo hizo así. Fue excelente en su tiempo, por eso tuvo éxito. Pero estamos en otro tiempo, ¿verdad? También otra cosa parecida. Cuando te dicen cosas como, los demás lo hacen así. O sea, lo que están pidiendo es que no sirvas a un Dios creativo, un Dios que siempre es nuevo, sino que copias lo que ellos siempre han hecho. Pero tú no puedes caminar en la victoria de otros. No puedes caminar en la victoria de otros. Dios quiere usarte con tus dones, con tu talento, con tu experiencia, con tu pasado, con tu presente, con tu situación, para lograr algo hermoso y algo bonito. Entonces, dedícate a conocer bien lo que son los dones que Dios te está dando. Encárgate de mejorar, capacitarte en esas cosas también, y Dios te va a usar. Versículo 40. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas
y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, discúlpenme, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Entonces, amigos, qué bacán esta historia, ¿no? Hay muchas cosas más que podríamos aprender, pero ya son 2 semanas que estamos en la misma historia, la semana pasada y hoy día también. Y quiero terminar solamente animándoles con lo siguiente. David hizo algo que no era convencional, pero a la vez hizo algo que era conocido, algo que había practicado, había llegado a ser un experto, como muchos en Israel, de usar su honda con la piedra como un arma poderoso. Sabemos que luego, bueno, es antes, ¿no? No, es después, es después cuando van a llegar 700 soldados a apoyar a David y esos 700 son capaces de usar una honda tal con la mano derecha o con la mano izquierda y hasta pueden atacar a una persona a cierta distancia, llegar a tocar un pelo, o sea, de este tamaño, con una piedra. Entonces, cuando hablamos de hacer algo nuevo, con creatividad, no hablamos de hacer algo así nomás. Hablamos de capacitarnos, prepararnos lo mejor que se puede para vencer al enemigo Goliat y hacer cosas buenas, cosas grandes para Dios, porque nos hemos dedicado a lo que nos corresponde. ¿Ok? Si en algún momento nunca has entregado tu vida a Cristo y te sientes atribulado, sientes que tu vida es sin propósito, sientes también culpable por muchas cosas, yo te animo a orar conmigo en este momento, decirle, Jesucristo, gracias por la vida de David. Gracias, Señor, porque yo siento que estoy siendo atacado por un gigante y no hay cómo salir de esta situación. Pero gracias porque si David venció al enemigo, a Goliat, sé y sabemos que tú, Cristo, venciste a la muerte, derrotaste el poder del pecado cuando tú moriste en la cruz por nosotros. Y hoy día, Señor, te pido perdón por mis pecados y te pido que te encargues de mí. Hazme una persona conforme a tu voluntad. Quiero seguirte, quiero conocerte cada día un poco más. Quiero meditar en ti. Quiero saber cómo eres. Y sé que tú me estás perdonando en este momento. Te doy las gracias. Y quiero ser tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús oro. Amén. Si entregaste tu vida a Cristo al escuchar esta enseñanza, esta charla, te pido escribirnos para que podamos saberlo y orar por ti. Que Dios te bendiga.